Hola chicas y chicos, nuevamente con ustedes para continuar con nuestro repaso acerca de los diversos temas de la ciencia psicológica. Y bueno, el día de hoy, ya en nuestra última sesión, la sesión número 6, vamos a recordar aspectos importantes referidos al psicoanálisis, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a estudiar del psicoanálisis? Bueno, vamos a recordar su definición, ya los enfoques que propone ya este sistema teórico para poder explicar cómo está estructurado, constituida la personalidad, los mecanismos de defensa, ya, y finalmente la teoría del desarrollo psicosexual. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el psicoanálisis? ¿Ya? Hay que partir por recordar que el psicoanálisis puede ser definido de distintas formas, ¿no? Podemos definir al psicoanálisis como una escuela psicológica fundada por el neurólogo austriaco Sigmund Freud, que propone que la psicología debe abocarse al estudio del inconsciente, ¿ya? Y bueno, va a hacer uso de una serie de métodos y de técnicas para poder conocer aquellos elementos que están ubicados en lo más profundo de nuestra mente, ¿ya? También podemos definir al psicoanálisis como una teoría de la personalidad, ya que nos explica cómo es que se constituye, cómo está estructurada ese sistema que somos cada uno de nosotros, ¿no? Y que expresa nuestra forma peculiar de ser. Como teoría de la personalidad, el psicoanálisis sostiene que la personalidad está en constante cambio, en constante movimiento, en constante dinamismo, impulsado por fuerzas inconscientes y que está determinada por las experiencias sexuales infantiles, ¿ya? Entonces, una forma de definir el psicoanálisis es como escuela psicológica, otra forma de definirla es como teoría de la personalidad. Y también podemos definir el psicoanálisis como una técnica psicoterapéutica abocada al tratamiento de problemas mentales, inicialmente al tratamiento de la histeria conversiva, como se le conoció en un inicio, y en la actualidad llamado el trastorno conversivo, ¿no? Que consiste en convertir un contenido inconsciente, por ejemplo, un deseo, un instinto o un trauma, en una discapacidad física, ¿no? Una discapacidad sensorial o motora. ¿Ya? Entonces, para tratar este tipo de problemas de histeria o de diversos tipos de neurosis, se establece el psicoanálisis, ¿no? Como técnica psicoterapéutica. ¿Ya? Entonces, el psicoanálisis es un término referido a su teoría de la personalidad como a su forma de terapia, ¿no? Porque puede ser definida de distintas formas. Como escuela psicológica, puede ser definida como teoría de la personalidad, puede ser definida también como una terapia psicoterapéutica, ¿ya? Que tiene fundamentalmente como objeto de estudio ya la profundización en el estudio del inconsciente, ¿no? Entonces, el psicoanálisis es un sistema teórico abocado a profundizar en el estudio del inconsciente. Ahora, como teoría de la personalidad, el psicoanálisis de Sigmund Freud explica que nuestro aparato psíquico ya está constituido por tres niveles, por tres planos, instancias, áreas, regiones o capas mentales. Ya para explicar la personalidad, Freud elaboró dos enfoques. Al primer enfoque se le conoce como el enfoque topográfico y nos va a hablar de tres regiones mentales: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. ¿Ya? En su enfoque estructural nos va a hablar de agentes mentales. Considera que la personalidad está formada o se va a ir constituyendo en función a tres agentes mentales. ¿Ya? Ahora vamos a recordar en un primer momento el enfoque topográfico, ¿ya? O su primer enfoque, su primera tópica. En este enfoque topográfico, Freud establece la analogía entre la mente del ser humano y el iceberg,
¿no? Dice que nuestra mente es como un iceberg, estos bloques de hielo inmensos ubicados en el medio del mar, del cual solo una pequeña porción es fácilmente observable porque está por encima de la superficie. Hay otra porción, ¿no?, de ese bloque de hielo al cual podemos acceder con relativa facilidad utilizando algunos instrumentos o herramientas. Y hay una parte, ¿no?, la parte más profunda y tal vez la parte más amplia de ese iceberg, que está ubicado en lo más profundo del mar y que es difícil de conocer, ¿no? Es inaccesible, a menos que se utilicen instrumentos muy sofisticados, ¿no? Entonces, esa parte de la mente que es representada por la porción del iceberg que es fácilmente observable porque está en la superficie, Freud le denominó consciente. ¿Ya? Este plano consciente o esta región consciente es aquella parte de nuestra mente que nos permite darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo aquí y ahora, en nuestro presente, ¿ya? Es la parte que contiene un conjunto de representaciones mentales que elaboramos al percibir la realidad. Entonces nos permite darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestra realidad interna y externa. Ahora, Freud decía que esta parte de nuestra mente es muy pequeña, no puede conservar o guardar mucha información. Entonces, hay vivencias y experiencias, hay datos, hay imágenes, hay contenidos que por ser importantes y relevantes para el sujeto se van a enviar al segundo nivel para que permanezcan latentes, ocultos, hasta que los necesitemos utilizar. Ese segundo nivel que contiene información, que contiene datos e imágenes que son accesibles al plano consciente con facilidad, Freud le denominó preconsciente, ¿ya? Entonces, el preconsciente es la parte de nuestra mente cuyos contenidos podemos traer fácilmente al plano consciente, ¿ya? Entonces, el preconsciente vendría a ser como nuestra memoria de largo plazo, digamos así, ¿no? Que guarde y que conserve experiencias que luego podemos recuperar o traer al presente con facilidad, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué está guardado en tu plano preconsciente? Las fórmulas matemáticas, por ejemplo, ¿no? Que ahorita no las tienes en tu consciente, pero basta con que yo te pregunte por el teorema de Pitágoras para que rápidamente lo traigas a tu plano consciente, ¿ya? Ahora, la parte más profunda de la mente del ser humano, aquella que es inaccesible, salvo que se utilicen instrumentos muy sofisticados, viene a ser el inconsciente. En el inconsciente encontramos contenidos que se han reprimido y que no tienen acceso al consciente. Es decir, instintos, temores, conflictos, traumas, deseos, anhelos, sentimientos que son censurados, ¿no? Y por eso no pueden llegar al plano consciente, pero que buscan la forma de manifestarse o de expresarse. ¿Ya? Dentro de estas formas de manifestación del inconsciente, encontramos en un primer momento a los sueños. ¿Ya? Freud dice que por medio de los sueños, de estas representaciones simbólicas que elaboramos al dormir, ¿ya?, en estado inconsciente, se pueden manifestar o expresar deseos, temores, anhelos, conflictos, ¿no?, o diversos contenidos. Ahora, pero no solo a través de los sueños, sino también por medio de los actos fallidos o las llamadas parapraxias, que se evidencian principalmente con los lapsus, el lapsus linguae y el lapsus calami. El lapsus linguae, que son los errores que cometemos al hablar, cuando decimos una palabra por otra. Cuando una persona dice juro por Dios y por la plata, en lugar de juro por Dios y por la patria durante una juramentación. Ahí he experimentado un lapsus linguae. O hace unos meses atrás, por ejemplo, el caso de esta congresista que en lugar de decir que estaba en contra de la corrupción, manifestó que estaba a favor de la corrupción, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando de lapsus linguae, ¿ya? El lapsus calami ya son los errores que cometemos al escribir,
A veces omitimos por ahí una letra o se omite de forma inconsciente un signo de puntuación que hace que la palabra ya cambie de sentido o de significado. Además de los sueños y los actos fallidos expresados en los lapsus, calamis y lapsus linguae, también otra forma de manifestación del inconsciente, a decir de Freud, sería el humor, básicamente los chistes, ¿no? Cuando una persona cuenta un chiste, podría estar manifestando algún deseo, algún temor o algún trauma, ¿ya? Y es también una forma de expresión de contenidos inconscientes. Y finalmente, a través de los trastornos conversivos, o conocido inicialmente como la histeria, ¿no? Donde un sujeto convierte un deseo, convierte un temor o convierte un trauma en una discapacidad sensorial o motora. Hay personas que producto de un trauma de pronto no pueden ver, ¿no? Muestran de pronto ceguera, algunos no pueden oír, otros no pueden hablar, algunos no pueden mover una de sus extremidades, no pueden caminar o experimentan dolores muy intensos en determinadas partes del cuerpo, pero que no tienen una explicación, digamos que orgánica o fisiológica, no tienen una causa orgánica. Entonces, la causa es psicológica, manifestación de los contenidos inconscientes, ¿ya? Entonces, es así como Freud nos explica inicialmente cómo está constituido nuestro aparato psíquico o nuestra mente, ¿no? Hay una parte consciente que es fácilmente accesible, hay una parte preconsciente a la que podemos acceder al recordar o traer al presente las experiencias que se vivieron en un momento, y está el inconsciente que contiene diversos elementos, ¿ya? Muchos de ellos experimentados en el consciente, pero por ser muy dolorosos, incómodos o vergonzosos, los hemos enviado aquí a lo más profundo de la mente, y también contenidos con los cuales hemos nacido, como es el caso de los instintos. Ahora, entonces, en este primer enfoque, en el enfoque topográfico, nos va a hablar de 3 instancias o regiones mentales. Ahora, pero Freud quería explicar que la personalidad es dinámica, que está en constante movimiento, ¿no? Impulsado por fuerzas instintivas. Y con este primer enfoque como que no se cumple, ¿no? Esa visión que tenía Freud con respecto a la personalidad. Por eso decide elaborar un segundo enfoque. En su segundo enfoque, al que se le conoce como el enfoque estructural, Freud nos va a hablar de 3 agentes mentales, ¿no? Uno de ellos innato y los otros 2 adquiridos. El primer agente mental que constituye nuestra personalidad es el ello, o también llamado id, id. ¿Ya? Este ello o id es el agente que se caracteriza por ser innato, porque está presente desde que estábamos en la barriguita de nuestra mamá, porque es 100% inconsciente, ¿no? Si nos damos cuenta, el ello forma parte de nuestro inconsciente. Por lo tanto, el ello se caracteriza por ser instintivo, por ser libidinal, por ser amoral, por ser irracional, por ser ilógico, por ser egoísta, ya que se rige por el principio del placer. El ello es el agente que siempre impulsa al individuo, al sujeto, a la búsqueda de satisfacción de sus necesidades, sin importar cómo, cuándo ni dónde, ¿no? Porque el ello es irracional, es amoral y es egoísta, ¿ya? Entonces, el ello se caracteriza porque satisface sus necesidades o busca satisfacer necesidades de manera egoísta, ¿ya? Ahora, este ello, como agente mental, va a predominar en cada uno de nosotros por los primeros meses de vida, ¿no? En nuestros primeros meses de vida, más o menos desde que nacemos hasta que cumplimos el año y medio, los 18 meses, se encuentra solo el ello. Pero desde el año y medio hasta los 3 años, ya se va a ir desarrollando y vamos a adquirir al segundo agente, al cual Freud denominó yo o ego. Ese agente mental llamado yo o ego se caracteriza porque es adquirido,
en primer lugar, a diferencia del ello, el yo es adquirido, es aprendido, es la parte racional, ¿ya? De la mente, bueno, del sujeto, que toma las decisiones, ¿ya? Porque el yo es el agente que va a mediar entre las demandas y exigencias de los otros dos agentes, ¿ya? Dentro de los cuales se encuentra el ello. Está regido por el principio de la realidad, por eso es el agente realista, y desarrolla los mecanismos de defensa. El agente mental que utiliza los mecanismos de defensa para aliviar grados de tensión, ¿ya? O de ansiedad es el yo o el ego. Ahora, este agente se caracteriza porque es lógico, porque es racional, porque usa el lenguaje como un medio para satisfacer necesidades y requerimientos, ¿no? Ya toma en cuenta la situación, evalúa, ¿no? La situación y toma la decisión más adecuada, porque el yo es el agente que tiene la última palabra y decide qué es lo que se hace. Ahora, entre los 3 hasta los 6 años aproximadamente vamos a adquirir al último agente mental, al que Freud llamó superyo o superego. Este agente es el que contiene el yo ideal, por eso algunos le denominan yo ideal, ya que el superyo o el superego siempre nos va a impulsar a cumplir con las normas y con las reglas establecidas por la sociedad, considerando al individuo, ya que cumple con esas normas o reglas, como un hombre perfecto. Entonces, tu superyo siempre te va a impulsar y orientar a que alcances la perfección. Es el agente que busca que se cumplan las normas o reglas establecidas socialmente, por ende es considerado como el agente moralizador, es el agente que ejerce la censura, es el que impide que hagas cosas inadecuadas, cosas malas. Y por el contrario, es el que te permite evaluar qué está bien y qué está mal, ¿no? Desarrollar tu conciencia para así finalmente llevar a cabo determinado tipo de conductas. El superyo está regido por el principio del deber, ¿ya? Entonces tenemos un agente que está regido por el principio del placer, ¿ya? Egoísta, libidinal, instintivo. Hay un agente que está regido por el principio de la realidad, por lo tanto es racional, es realista. Y hay un agente que está regido por el principio del deber, ¿no? El agente moralista. ¿Ya? Ahora, en cada una de las experiencias, en cada una de las decisiones que nosotros tenemos que tomar en distintas situaciones, siempre va a estar el ello que nos va a decir, haz lo que deseas, haz lo que quieras, ¿qué te importa el resto? Sé egoísta, piensa en ti. Y está el otro agente que es el que te dice, piensa en los demás, haz lo correcto, compórtate en función a las normas establecidas. Ahora, quien va a decidir si se satisface o no las demandas del ello o las demandas del superyo es el yo consciente. Pero hay ocasiones en las que el conflicto entre el ello y el superyo e incluso el yo realista generan grados de tensión, ¿ya? De angustia y de ansiedad tan elevados que pueden llevar al sujeto a caer en una alteración mental, a caer en una neurosis. Y para evitar ello, el yo en su parte inconsciente, porque si nos damos cuenta, ya el ello es 100% inconsciente. En cambio, el yo y el superyo tienen una parte consciente, una parte preconsciente y una parte inconsciente. Es este yo inconsciente el que va a hacer uso de un conjunto de estrategias denominadas mecanismos de defensa. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los mecanismos de defensa? Bueno, son estrategias inconscientes, ¿no? Que las elaboradas por el yo para evitar los deseos e impulsos inaceptables. Entonces, estos mecanismos de defensa son estrategias que utilizamos sin darnos cuenta, porque las utilizamos de forma inconsciente, pero que nos van a ayudar a manejar grados de tensión y de ansiedad. Dentro de los principales mecanismos de defensa tenemos en un primer momento a la represión.
La represión consiste en enviar al inconsciente los impulsos inaceptables, generando un olvido, ¿ya? Muchos teóricos, incluso Freud, consideraba a la represión como la madre de los mecanismos de defensa. Es de la represión de donde van a derivar los demás mecanismos. Por ejemplo, José se olvidó saludar a su suegra en Navidad porque le ha generado dificultades en su relación de pareja. Entonces, enviar al inconsciente impulsos inadecuados o de pronto experiencias incómodas, dolorosas o incluso hasta peligrosas, ¿no? Para la salud mental del sujeto, involucra a la represión como mecanismo de defensa, ¿ya? Sacamos de la conciencia la experiencia incómoda o dolorosa y la enviamos al inconsciente, ¿no? Para que ya no retornen debido a la censura y ya no nos afecten o nos hagan daño. Otro mecanismo de defensa que también es utilizado frecuentemente es la proyección. La proyección consiste en atribuir a otras personas nuestros propios deseos o impulsos que son inaceptables, ¿no? Para el sujeto. O sea, la proyección es mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro, ¿ya? Culpar a otros por mostrar cualidades o características que nosotros poseemos, ¿ya? Por ejemplo, una comentarista de espectáculos en su programa, ¿ya? Que es chismosa, ¿no? Como es comentarista de espectáculos, está siempre pendiente de la vida de los demás. Sin embargo, esta persona manifiesta odio a los chismosos. Todo quieren saber, ¿no? Entonces, una persona que es chismosa expresa que odia a los chismosos, ¿no? Porque todo quieren saber. Entonces, ahí sería un ejemplo de proyección, ¿ya? Recuerda, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro, ¿no? Entonces, digamos una persona que suele ser infiel a su pareja, de pronto culpa a su pareja de engañarlo, ¿no? O sea, tú me engañas, todos los problemas que estamos teniendo es por tu culpa, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Esta persona se está proyectando, le está atribuyendo a la pareja de pronto las dificultades o las limitaciones que está mostrando. Además de la proyección y la represión, hay otro mecanismo de defensa denominado sublimación. Este mecanismo consiste en satisfacer deseos censurados o rechazables, inaceptables, mediante acciones o actividades aceptadas socialmente, ¿no? Entonces, sublimar implica satisfacer impulsos inadecuados mediante actividades socialmente aceptables. Por ejemplo, a Pedro le gusta comer en exceso, ¿no? Incluso llegando hasta la gula, es un pecado capital. Entonces sus padres lo han sancionado mucho por ello. Ahora él estudió gastronomía, ¿no? Ha estudiado actualmente, él ha estudiado gastronomía, se dedica a la gastronomía y tiene uno de los mejores restaurantes, ¿ya? Entonces, como no se podía pasar la vida comiendo nada más, ¿qué ha hecho esta persona? Ha optado por una actividad socialmente aceptable donde pueda comer sin que nadie lo juzgue ni lo critique, porque los profesionales de la gastronomía tienen que ir probando lo que van preparando, ¿sí? ¿Ya? Y no por ello se le va a atribuir adjetivos calificativos, ¿ya? Por el estilo, ¿no? Entonces, eso vendría a ser una forma de sublimar. Lo mismo que sucede, por ejemplo, también con con las personas que practican estos deportes de contacto, como la lucha libre, como el boxeo, por ejemplo, ¿no? Que sería probablemente una sublimación de sus instintos violentos o agresivos, ¿no? Entonces, ese sería un tercer mecanismo de defensa importante. Finalmente, vamos a recordar a la racionalización, entendida como el mecanismo por el cual justificamos nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras torpezas o limitaciones con argumentos o razones socialmente aceptables. Por ejemplo, Camila no consiguió el puesto de trabajo en SIVA, pero ella dice que fue lo mejor porque es horario rotativo y no podría haber logrado muchas metas que se ha propuesto, ¿no? Entonces, el no haber conseguido un puesto de trabajo en SIVA,
ya genera la necesidad de justificar, de racionalizar, ¿no? El por qué no ha sido aceptada. ¿Ya? Entonces ahí se expresaría este mecanismo, ¿no? La racionalización, que también se entiende como con la famosa fábula La zorra y las uvas, ¿no? Deambulaba una zorra, dice, hasta que de pronto observó en lo alto de una casa una vid, una planta de uvas, del cual colgaba un racimo de uvas muy jugosas, ¿no? Ya muy apetecibles. Entonces, la zorra hizo todo lo posible por alcanzar esas uvas. Al agotar todos sus esfuerzos, ¿no? Finalmente expresa, igual no quería comerlas porque estaban verdes, ¿no? Entonces, como no pudo alcanzar las uvas, justificó diciendo que estaban verdes y que si las bañaba, les podría hacer daño, ¿no? Entonces, eso es racionalizar. Frente a los errores o los fracasos que cometemos, pueden, en todo caso, utilizarse argumentos válidos o aceptables para aliviar estos grados de tensión o de ansiedad. Hay otros mecanismos de defensa más, ¿no? Hay un mecanismo llamado formación reactiva que consiste en hacer lo contrario a lo que pienso o siento. ¿Ya? Hay el otro mecanismo denominado desplazamiento, ¿ya? Por el cual redirigimos, ¿no? La energía negativa que sentimos hacia algo que tiene mayor autoridad que nosotros y que podría generarnos consecuencias negativas. Toda esa carga negativa la dirigimos hacia elementos menos peligrosos para nosotros. Por eso es que un trabajador, al discutir con su jefe, como no le puede decir realmente lo que piensa él porque podrían despedirlo, entonces toda esa molestia, esa incomodidad, esa ira, se redirige hacia la familia, ¿no? Hacia la esposa, hacia los hijos. Es por eso que cuando llega del trabajo en la casa, se torna irritable, ¿no? De pronto, incluso hasta puede ser violento, ¿no? ¿Ya? Pero es porque está desplazando, ¿no? Ya se está haciendo uso del desplazamiento. Entre otros mecanismos, ¿no? El mecanismo de la regresión, ya hay el mecanismo también de la identificación, entre otros. Ahora, finalmente, Freud también establece una teoría por la cual nos explica cómo nos vamos desarrollando sexualmente. ¿Ya? Dentro de su teoría, conocida como la teoría del desarrollo psicosexual, Freud va a explicar, ¿no? Cómo se desarrolla nuestra sexualidad de acuerdo a 5 etapas o a 5 fases. En cada una de esas etapas o fases va a haber una zona erógena o fuente de placer, entendida como la región donde genera satisfacción de la libido, entendiendo la libido como la energía sexual, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, en cada una de las etapas del desarrollo psicosexual van a haber zonas erógenas, ¿no? O sea, partes del cuerpo donde el sujeto experimenta satisfacción de la libido cuando se estimula. Ahora también, sobre todo en las primeras 3 etapas, ¿ya? Si los conflictos, ¿no? que se presentan en esas etapas no son resueltas equilibradamente, es decir, ha habido una excesiva satisfacción de la libido o ha habido una deficiente satisfacción de la libido, digamos que el sujeto puede mostrar cualidades o características, comportamientos incluso muy rígidos en etapas posteriores a lo que se le denominan fijaciones. ¿Ya? La fijación es la detención parcial o completa de cierta parte de su desarrollo, expresado en un conjunto de cualidades y de comportamientos. Finalmente, en cada etapa vamos a tener que superar conflictos, entendidos como la actividad que debe superar adecuadamente sin excesos ni falencias. Porque si hay una superación ya de estos conflictos de manera excesiva o de manera deficiente, pueden provocar estas fijaciones, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esas 5 etapas? Bueno, vamos a recordar las etapas, ¿ya? El tiempo que abarca cada etapa, la zona erógena,
vamos a identificar la parte del cuerpo en la que se experimenta placer o satisfacción en la libido. Luego vamos a establecer los conflictos que se van a ir dando, las consecuencias y finalmente la relación que tienen con los agentes mentales, con el ello, el yo y el superyo. La primera etapa del desarrollo psicosexual es conocida como la etapa oral. ¿Ya? Le denomina oral porque la zona erógena o la libido se va a ubicar en la boca, ¿no? Entonces la zona erógena vendría a ser los labios, la lengua, incluso los dientes. Es así como Freud explica por qué las personas de este rango de vida, desde el nacimiento hasta los 18 meses, cada vez que cogen algún objeto, inmediatamente lo llevan a la boca. ¿Por qué? Porque van a experimentar placer al morder, al masticar, al chupar, al succionar dicho objeto, ¿ya? Entonces, por eso es que se le denomina oral, ¿no? A esta primera etapa, porque la zona erógena es la boca. Ahora, el conflicto que tiene que enfrentar equilibradamente el sujeto es el destete, ¿ya? Si fue destetado a muy temprana edad o es destetado a a relativa edad, ¿no? a muy avanzada edad, entonces puede provocar fijaciones. Dentro de las cualidades, ¿no?, que evidenciarían una fijación en la etapa oral, se encuentra la excesiva credulidad, de personas que son muy crédulas, o tal vez la suspicacia, ¿no?, la desconfianza, la duda en función a lo que escuchan o la información que reciben. Pueden ser personas muy dependientes o también muy independientes, ¿no? Que serían algunas cualidades que podemos resaltar. Pero no solamente son cualidades psicológicas, también una fijación puede reflejarse en el comportamiento del sujeto. Las personas que han quedado fijadas en la etapa oral son personas que siempre buscan tener algo en la boca, ya sea al masticar, ya sea al succionar, ¿no? Como por ejemplo, hay personas que fuman demasiado, ¿no? O sea, siempre quieren tener un cigarrillo en la boca, entonces probablemente esta persona se quedó fijada en la etapa oral. Hay personas que comen demasiado, que hablan demasiado, o de pronto también podríamos hablar de personas que sin darse cuenta están mordiéndose las uñas, o de pronto siempre están masticando, ¿no?, un chicle, entonces han quedado fijadas en esta etapa. Ahora, desde el nacimiento a los 18 meses se manifiesta el ello o el id, ¿no? Durante esta primera etapa solo está el ello o el id. Por eso los individuos de esta edad suelen ser egoístas, ilógicos, irracionales, amorales, ¿no? Un bebé se despierta a las 2, 3 de la mañana y comienza a llorar porque tiene hambre, sin importarle las demás personas de su entorno, porque es egoísta, porque es instintivo, ¿no? Hay que recordar que el ello, como agente mental, contiene los instintos de vida y de muerte, los instintos eróticos y los instintos tanáticos. Y esos son los que van a ir manifestándose durante esta primera etapa. Ahora, la segunda etapa o la segunda fase es conocida como anal. ¿Por qué? Porque la zona erógena ya se ubica en la región anal, básicamente en los esfínteres. ¿Ya? En esta segunda etapa, la libido se va a trasladar de la boca a aquellos conductos que eliminan las heces y la orina. Para el conflicto que se enfrenta en esta etapa, viene a ser el control de esfínteres, el entrenamiento para el control de esfínteres. Entonces, durante esta edad, desde los 18 meses hasta los 3 años, el sujeto está aprendiendo a ejercer un control sobre sus necesidades de micción y defecación. Para eso necesita el apoyo del entorno. Pero ¿qué pasa si los padres son muy estrictos, son muy exigentes, ¿no?, con el entrenamiento de control de esfínteres? O por el contrario, ¿no?, digamos que los padres son un tanto descuidados, despistados de ese entrenamiento. Entonces eso puede provocarle fijaciones, ¿no?, al sujeto. También hay fijaciones de la etapa anal. ¿Cómo se expresan estas fijaciones? Por ejemplo, con el excesivo orden o el ser muy desordenado.
Se puede expresar con el ser muy pulcro, ¿no? Muy limpio, o tal vez muy descuidado, sucio, ¿no? ¿Ya? Puede expresarse también con la, digamos que tacañería, ¿no? Hay personas que suelen ser muy tacañas, o por el contrario, excesivamente generosos o dadivosos, ¿no? Eso vendría a ser algunas de las cualidades de fijación durante esta etapa. Aquí ya se desarrolla y se genera o se adquiere el yo o el ego, ¿ya? Entonces, del año y medio hasta los 3 años va a estar o van a constituir nuestra personalidad el ello y el yo, ¿ya? El ello como agente instintivo libidinal y el yo como el que decide si se satisface o no sus necesidades, ¿ya? La tercera etapa fue denominada por Freud la etapa fálica, ¿no? La palabra fálica proviene de falo, ¿no? Que hace referencia al genital masculino, al pene. ¿Ya? Durante esta etapa, la zona erógena, ¿ya? La región donde se va a generar satisfacción de la libido, vienen a ser los genitales, el pene en los niños y el clítoris en las niñas. Ahora, durante esta etapa, el conflicto que tiene que resolver el sujeto es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Freud dice que de los 3 a los 6 años en el sujeto surge el deseo sexual hacia personas del sexo opuesto, representados principalmente por nuestros padres. Si soy niño, ¿no? Ese deseo sexual se dirige hacia mi mamá, por eso se le llama complejo de Edipo, y si soy niña, ese deseo sexual se dirige hacia el papá. Ahora, como el niño y la niña desean al padre del sexo opuesto respectivamente, el padre del mismo sexo se convierte en el rival, en el otro, en el enemigo. Ahora, pero como el padre del mismo sexo tiene el amor, ¿no? Del padre del sexo opuesto, que es su pareja, entonces el niño no puede de pronto ir en contra del padre del mismo sexo y de pronto deshacerse de él, ¿ya? Entonces, como no puede contra el enemigo, ¿qué hace el niño o la niña? Se identifica con el papá, se identifica con la mamá y asume sus valores, sus normas, sus reglas, para que así cuando sea adulto pueda encontrar a una persona como mi mamá o como mi papá respectivamente, ¿no? Entonces, así es como se supera el complejo, dice, cuando el niño se identifica con su papá y cuando la niña se identifica con su mamá. ¿Ya? Entonces, al superar el complejo de Edipo, vamos a adquirir normas, patrones de conducta, una serie de ideologías, ¿no? De comportamientos que formarían parte del super yo, ¿no? Del agente moralizador, del agente que ejerce la censura, el que nos permite distinguir entre lo que está bien y que está mal, porque contiene la conciencia, ¿no? Para evaluar situaciones. ¿Ya? Entonces, en la etapa fálica, ¿ya? Se experimenta el complejo de Edipo, el complejo de Electra, se supera ese complejo. Si se supera equilibradamente, entonces el sujeto va a desarrollarse con normalidad. Pero, ¿qué pasa si ha habido una excesiva o una deficiente, ¿ya? Estimulación de la zona erógena, que en este caso son los genitales? Entonces puede provocar también fijaciones. Ya en la etapa fálica, el sujeto va a experimentar placer, o satisfacción de la libido mediante el autoerotismo, el tocamiento de los genitales, como una forma de exploración de nuestro cuerpo y del conocimiento de cada una de estas partes. Los niños al tocar sus genitales experimentan placer, por lo tanto es una conducta que tienden a repetir, pero hay que orientarlos, ¿no? Hay que enseñarles de que no pueden llevar a cabo esa acción en cualquier momento, en cualquier lugar, porque hay personas en nuestro entorno que pueden tomar ello como una causa o un motivo para poder ir en contra de la integridad sexual del sujeto, sobre todo si hablamos de personas que tienen algunas alteraciones en su sexualidad. Entonces, ver a un pequeño que se está tocando sus genitales puede ser un motivo para que atente contra su integridad sexual, ¿no? Entonces, por eso hay que orientarle a los pequeños, hay que explicarles que entendemos que es parte de su desarrollo,
pero que deben hacerlo en un momento o en un lugar adecuado, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían las fijaciones de una persona que no ha superado adecuadamente el conflicto que se experimenta en la etapa fálica? Bueno, dentro de las fijaciones estaría la excesiva vanidad o el odio de sí mismo. Podrían estar también la castidad o la promiscuidad, por ejemplo, el ser muy orgulloso o excesivamente humilde, ¿no? También serían algunas cualidades que evidencian fijaciones durante esta etapa, ¿ya? Luego de la etapa fálica viene la etapa de latencia, ¿no? Que corresponde justamente con la etapa de la niñez intermedia, o sea, la etapa en la que el sujeto ingresa a la escuela primaria. Entonces, la principal preocupación de los sujetos de 6 a 12 años se centra en su aprendizaje, ¿no? En sus deberes escolares, de pronto en los amigos, en jugar con los amigos. Ya es por eso que la libido, la energía sexual, se va a inhibir. Entonces, durante la etapa de latencia no hay ya zona erógena, no hay conflictos que se tienen que enfrentar y tampoco habrían fijaciones. ¿Ya? Que durante la etapa de latencia va a ir madurando el yo, ¿no? Progresivamente, ¿ya? ¿Cuándo vuelve a despertar la libido? Cuando se ingresa a la etapa de la adolescencia, básicamente en la pubertad. A esa etapa, a esa última etapa que explica Freud dentro de su teoría, le llamó genital. ¿Por qué? Porque la libido todavía se ubica en los genitales, ¿no? En el pene, en el clítoris. Pero aquí ya la zona erógena, si bien es cierto, son los genitales, pero ya no se experimenta placer solo mediante el autoerotismo o la masturbación, como se daba en la etapa fálica. Aquí en la etapa genital el sujeto va a experimentar placer al establecer contacto sexual con otras personas, ya al establecer relaciones sexuales maduras. Aquí no hay conflictos ni tampoco hay fijaciones, ¿no? Las fijaciones se dan solo en las 3 primeras etapas y los conflictos también. Ya durante esta etapa el sujeto se va a ir desarrollando ya, sexualmente en función a cómo se ha ido enfrentando las primeras etapas de vida. Porque Freud decía que la etapa oral, anal y fálica son determinantes, ¿ya? Son determinantes en la estructuración de la personalidad, ¿no? Del sujeto, porque Freud sostuvo que la personalidad está determinada por las experiencias sexuales infantiles, o sea, desde que nacemos hasta que cumplimos 6 años. De ahí en adelante, ya el sujeto solo va a actuar o se va a comportar en función a cómo ha enfrentado estos conflictos y cómo los ha ido superando, ¿ya? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar, chicos, con respecto al psicoanálisis, ¿no? Y al repaso de aquellos contenidos más importantes, ¿ya? Muchas gracias por la atención prestada, muchos éxitos, ¿ya? Cuídense mucho. Hasta pronto. Bueno, chicos, finalmente, luego de haber recordado ya aquellos contenidos referidos al psicoanálisis, tales como su definición, hemos visto los enfoques por los cuales nos explica cómo está estructurada la personalidad y también los mecanismos de defensa, así como la teoría psicosexual, pasaríamos a continuación a resolver las preguntas dirigidas, ¿ya? Para ello, bueno, vamos a presentar el solucionario de la 6ª semana referida al psicoanálisis de Sigmund Freud, en el cual la primera pregunta nos dice, un señor desea superar sus problemas económicos realizando hurtos y fraudes. A pesar de que sabe que son indebidos, sigue dudando si cometer dichos actos o no. Según el enfoque estructural de Freud, indique lo incorrecto. Recuerda que el enfoque estructural es aquel que explica la personalidad en función a 3 agentes mentales. Al ello, ¿no? El agente instintivo, libidinal, irracional, regido por el principio del placer.
al yo, el agente realista, el que toma las decisiones, ya regido por el principio de la realidad, y el super yo, que es el agente moralista, el agente que está regido por el principio del deber. Entonces, en función a ello, realizar hurtos y fraudes evidencian el egoísmo del ello. Sí, ¿no es así? No le importa dañar a otros con tal de satisfacer sus necesidades o de pronto de superar, ¿no?, las carencias o las dificultades que se presentan. O sea, muestra actuar egoísta, ¿no? Entonces, la alternativa A sería correcta. La alternativa B, las dudas que enfrenta son tensiones entre el ello y el super yo. Eso también es correcto. Recuerda que el yo es el agente que va a mediar, ¿no?, entre las demandas del ello y las exigencias del super yo. Entonces, el hecho de que esté dudando si comete el fraude o no, eso implicaría que hay un conflicto ahí entre estos dos agentes, entre lo que deseo hacer y lo que debo hacer, ¿ya? Entonces, la alternativa B también sería correcta. Para la alternativa C, en ese señor, el yo o ego aún no ha logrado tomar la decisión. Claro, ¿no? Todavía no se establece si realizo los hurtos o no los realizo. Entonces todavía hay duda, por lo cual todavía el yo no ha decidido, ¿no? Y la alternativa de el superego, ¿ya? O super yo nos comunica si algo es inaceptable en la sociedad. Correcto, ya que el super yo, superego es el agente moralizador, ¿no? Es el que ejerce la censura, el que impide que hagamos cosas inadecuadas, por lo tanto es el que nos comunica cuando algo es inaceptable, ¿no? Y exige que no se lleve a cabo. Finalmente, la alternativa E dice: la determinación final por los actos indebidos es definida por el id. Recuerda que quien tiene la última palabra, quién es el que va a decidir, no es el id o el ello, sino el yo o el ego, ¿no? Entonces, por eso, de las 5 alternativas, aquella que sería incorrecta sería la alternativa E. ¿Ya? Esa es la clave entonces. ¿Ya? Recuerda que dentro del desarrollo psicosexual de un ser humano se manifiestan y se generan los agentes de personalidad. Toda persona nace con el ello o id, agente innato que busca satisfacer sus necesidades, ya sea emitiendo conductas o incluso mediante la fantasía. Sin embargo, muchos de esos deseos no se pueden satisfacer solo con la presencia del id. Por esto es que aproximadamente desde el 1 año y medio hasta los 3 años se desarrolla el yo, aquel agente que le permite tener contacto con la realidad. Debido a este se le hace factible al ello satisfacer su necesidad de manera más completa. Por ejemplo, si tengo sueño, el yo me hará esperar un momento para llegar a un lugar seguro y cómodo para dormir, ¿no? Entonces, el que tiene la última palabra es el yo o ego, ¿no? El que toma las decisiones, ¿ya? Entonces, la alternativa en la pregunta 1, ¿no? Incorrecta, según lo que nos piden, sería la E, ¿ya? Pasamos entonces a la segunda pregunta. Un padre, ante el malestar generado en una discusión familiar, dice que los problemas que lo aquejan no tienen origen en sus actos de infidelidad, sino en la irresponsabilidad de su esposa y de sus hijos. Respecto a la escuela psicoanalítica, identifique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos y elija la alternativa correcta. Entonces, en la alternativa número 1, dice: dicho malestar lo evita usando mecanismos de defensa. En este caso, sí, ¿no? O sea, no acepta de pronto que ha cometido errores, que se ha equivocado, ¿no? Sino que culpa a otras personas, en este caso a su esposa y a sus hijos, por la situación que se está generando en este momento. Entonces, ¿qué está haciendo este padre? Está usando estos mecanismos de defensa, estas estrategias que permiten aliviar la tensión que le provoca de pronto el conflicto, ¿no?, entre el ello, el yo y el super yo. Ahora, el padre proyecta su responsabilidad en sus hijos y en su esposa. Sí, efectivamente, al usar mecanismo de defensa, el mecanismo que estaría utilizando sería la proyección, atribuirle a otros las limitaciones, las dificultades o de pronto las causas de los problemas, ¿no? Verdadero también.
En la alternativa 3, la acción del padre sumerge en el inconsciente lo que le incomoda. Claro, recuerda que los mecanismos de defensa ya son estrategias que se utilizan para aliviar grados de tensión, dentro de los cuales se encontraría la represión, ¿ya? Que consiste en enviar al inconsciente aquellas experiencias que son desagradables, dolorosas, vergonzosas, ¿no? Así como la proyección, entre otros mecanismos que se puedan utilizar. Por lo tanto, la alternativa corta a la pregunta número 2 sería la B, ¿ya? Las tres alternativas son correctas, ¿ya? En la alternativa 1, dicho malestar lo evita usando mecanismo de defensa, efectivamente, porque los mecanismos de defensa son estrategias elaboradas de manera inconsciente para defenderse de los conflictos o sus deseos e impulsos inaceptables. La alternativa 2, el padre proyecta su responsabilidad en sus hijos y esposa, también verdadero, porque la proyección consiste en asignarle al otro el conflicto interno que yo tengo. Y la alternativa 3 también es verdadera, ya que recordemos que todo mecanismo de defensa nace de la represión, que es la madre de todos los mecanismos, ¿no? Es decir, se busca alejar de la conciencia lo angustiante, ¿ya? Entonces, barco sería la clave en la pregunta 2. Pregunta 3. Si usted quisiera hacer algo deshonesto, pero se reprime porque lo considera malo, ¿cuál de los siguientes elementos estaría ejerciendo su influencia según la teoría psicoanalítica de Freud? Bueno, esta pregunta está enmarcada dentro del segundo enfoque, del enfoque estructural, donde nos habla de agentes mentales. ¿Recuerdas? El yo, el ello, el superyo, ¿no? Entonces, o bueno, en el orden en el que se presenta. Primero el ello, luego el yo, finalmente el superyo. Ahora, de esos tres agentes, ¿no? ¿Cuál de ellos estaría ejerciendo su influencia si quieres hacer algo deshonesto, pero no lo haces porque es algo malo? Bueno, eso sería, digamos que ejercido, ¿no? Por el agente moralizador, por el que contiene las normas morales, ¿no? El que ejerce la censura, el que impide que hagamos cosas inadecuadas. Esa sería, o sería el agente denominado super yo, ¿no? O super ego, ¿ya? Recuerda que el ser humano nace con el ello, nace amoral, por ende no tiene las normas morales instauradas en su aparato psíquico. Sin embargo, en la interacción con los agentes sociales, tales como sus padres, comienza a asimilar las reglas o normas impuestas socialmente para la convivencia humana. Al instaurarse esas normas, surge el último agente llamado superyo o guardián moral, ¿ya? Por ende, la clave sería avión. ¿Está? Pasamos entonces a la pregunta número 4. La teoría de la personalidad creada por Sigmund Freud, que enfatiza el estudio del inconsciente, así como el estudio del ello, del yo y del superyo, sería, ¿no? ¿Cómo se denomina a esa teoría? ¿Será la teoría de los rasgos? No, incorrecto. Axiológica o de los valores, tampoco. Constitucional o de los tipos corporales, informacional, es un distractor, o psicoanálisis. Bueno, la teoría de la personalidad que enfatiza en el estudio del inconsciente y de los agentes mentales sería el psicoanálisis. ¿Es así? Ahora, el psicoanálisis puede entenderse de distintas formas, ¿no? ¿Recuerdas? Podemos entenderlo como una escuela psicológica, como una terapia, como una psicoterapia y también como una teoría de la personalidad. O sea, puede ser entendida o definida de distintas formas. Ya, pero en este caso consideraríamos como teoría de la personalidad, ¿no? El psicoanálisis o el enfoque psicodinámico, también le dicen algunos, ¿no? Ahí está. Pregunta 5. Es el mecanismo por el cual nuestros propios deseos o sentimientos son atribuidos a otras personas. ¿Recuerdas? Atribuir a otros nuestras cualidades negativas, nuestros defectos, como una forma de aliviar grados de tensión, ¿no? Entonces, la represión es enviar al inconsciente experiencias incómodas o dolorosas. La racionalización es justificar errores o fracasos. La sublimación
es satisfacer impulsos inadecuados con actividades socialmente aceptables. Y la formación reactiva, hacer lo contrario a lo que uno piensa o siente. Entonces, las alternativas o la alternativa que estaría vinculada al mecanismo por el cual atribuimos a otras personas nuestros deseos o sentimientos sería la proyección, ¿ya? Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto de ti mismo, ¿ya? Entonces, si no es posible negar o reprimir por completo un problema, podemos distorsionar su naturaleza de manera que pueda manejarse con mayor facilidad. Un ejemplo de esto es la proyección, que consiste en atribuir a otros nuestros motivos, ideas o sentimientos. ¿Ya? Entonces, la C sería la clave en la pregunta 5. Y finalmente la pregunta 6 te pide que relaciones según corresponda, ¿ya?, entre las etapas del desarrollo psicosexual y sus respectivas características, ¿no? Recuerda que Freud, dentro de su teoría psicosexual, nos dice que nos desarrollamos en función a 5 etapas o a 5 fases, ¿no? La primera de ellas es la etapa oral, aquella en la que la zona erógena o la fuente de placer es la boca, ¿no? Y bueno, los labios, la lengua, ¿no?, todos aquellos órganos que constituyen nuestra boca, ¿no? Por eso la alternativa 1 estaría relacionado con la letra A, ¿ya? La etapa oral sería el placer obtenido a través de los labios y la boca, ¿no? Entonces, utilizando aquí las herramientas de la plataforma Zoom, vamos a colocar aquí en la etapa oral sería, ¿no?, así más o menos, ¿ya? No podemos utilizar en todo caso otro color. Ahí, ¿ya?, para que se diferencie. Ahora, la etapa anal es la segunda etapa del desarrollo psicosexual en la que el sujeto experimenta placer al retener y expulsar las heces con la orina, ¿ya? La zona erógena vendrían a ser los esfínteres, los conductos por los cuales se eliminan, ¿no?, en este caso, ciertos desechos orgánicos. Entonces, la etapa anal estaría relacionado con el placer obtenido a través de la retención y expulsión de las heces, ¿no? Entonces, aquí la clave sería, o bueno, la alternativa con la que se vincularía sería dado. La etapa fálica es la tercera etapa en la que la zona erógena son los genitales y se experimenta placer mediante el autoerotismo, mediante el tocamiento de los genitales, y es la etapa donde surgen los complejos, ¿no? El complejo de Edipo y el complejo de Electra, que es el deseo sexual que se siente hacia personas del sexo opuesto, dirigido principalmente hacia nuestros padres, porque son las personas con las cuales interactuamos constantemente, ¿no?, durante esta etapa. Por eso la alternativa acorde a la etapa fálica sería la C, ¿no? El placer lo constituye la estimulación de los genitales y se vive el complejo de Edipo y Electra. Bueno, finalmente está la etapa de latencia, que es la etapa en la que la libido se inhibe, no hay manifestación, ¿no?, de la libido, lo que implicaría una disminución temporal del interés sexual. Ya, por eso la etapa latencia estaría vinculada con la alternativa B. Entonces, si consideramos como clave, ya, la 1A, 2D, 3C y 4B, sería casa, ¿no?, la alternativa correcta. Ya, aquí vemos, bueno, las respuestas ya que hemos mencionado y la clave, casa. Ya está. Bueno, borramos ya estas alternativas porque ya puedes hacer uso de la fundamentación para que se pueda comprender, ¿no?, las diversas características.
Bueno, chicos, entonces hasta aquí ya se han llevado a cabo las diferentes sesiones virtuales que han tenido como principal objetivo el repaso de los principales temas que han sido preguntas de examen de admisión UNI, esperando que te sea de mucha utilidad cuando des tu examen de admisión. Agradecerles a cada uno de ustedes por confiar en la Academia César Vallejo su preparación. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho y muchos éxitos.